¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan ni te contarán. Lo que otros no te muestran ni te mostrarán. Aquí, diariamente, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos la información para que sepas realmente lo que ocurre en la República Argentina. Tenemos un programa hoy con mucha información, porque tenemos un mes de junio muy caliente, no solo económicamente, sino políticamente. Hoy la información pasa por la política, se define presente y futuro de la Argentina, y eso es lo que todos debemos comprender, más allá de los relatos, más allá del odio que el gobierno ha inoculado sobre distintos sectores de la sociedad. Definimos presente y futuro de la Argentina. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Operación Colectora, porque realmente habría que decir por estas horas, dime quién te cuenta tal operación, dime quién te cuenta tal noticia y te diré para quiénes están operando. Se sabe, los medios oficialistas para quiénes operan, cómo lanzan noticias muchas veces infundadas como parte de ese poder político, mediático y judicial que está muy nervioso, porque el panorama electoral se les presenta muy difícil. Y vamos a estar hablando de esta grave contradicción del poder, del gobierno, que apenas hace 2 meses el gobierno con bombos y platillos y los medios oficialistas anunciaban el fin de las colectoras para perjudicar al peronismo. Porque lo decían claramente, que las colectoras que habían ayudado tantas veces al peronismo en la provincia de Buenos Aires, ahora, producto de la situación electoral, producto de las encuestas que Jaime Durán Barba les acerca al gobierno y que están notando una diferencia de entre 10 a 12 puntos en la provincia de Buenos Aires a favor de la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y que arrastra a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, se agarran de un instrumento que repudiaron, que sacaron un decreto para prohibir las colectoras y ahora dicen que espera que la justicia electoral lo voltee. No, las contradicciones del PRO, la desesperación y la desconcertación, los desconcertados que está el gobierno, realmente lo lleva a que ocurran estas cosas. Ya nos metemos con ese tema, mucho también de escuchas ilegales. La vergüenza de esta Argentina, porque la verdad que esta Argentina cada día da más vergüenza, porque tenemos un festival de escuchas ilegales que las dan desde distintos sectores del poder, a los periodistas amigos, pero se las niegan a quien debe defenderse en el Consejo de la Magistratura, que es el juez Alejo Ramos Padilla. A ese extremo se ha llegado en la Argentina. Los operadores del gobierno en la justicia le entregan escuchas ilegales a los periodistas amigos para que hagan bardo, para que hagan barro en la política, para que ensucien la cancha, para que ensucien a personas. Ahora, cuando el defensor de quien tiene que defenderse ante el Consejo de la Magistratura requiere las escuchas, se las niegan. Estamos hablando del juez Alejo Ramos Padilla, que hoy designó a su padre, el juez Juan Ramos Padilla, como su abogado defensor ante esta causa que le han armado el gobierno, Stornelli, en el Consejo de la Magistratura. De eso Irina Hauser tiene la mejor información esta noche para que sepamos, para que entendamos de una vez por todas esta Argentina que da vergüenza ajena a nivel institucional. Realmente da vergüenza ajena, como la presencia del procurador interino Casal, citado por la Comisión Bicameral, está en este momento en el Congreso y dijo, bueno, sobre Stornelli,
Un fiscal rebelde, defendido por el poder, dice, bueno, tenemos que esperar el sumario. Así, muy suelto de cuerpo, tenemos que esperar el sumario. ¿Qué llevará? La eternidad. La eternidad. Porque no tienen vergüenza ya de defender lo indefendible. En esta Argentina que, reitero, da vergüenza ajena. Da bronca vivir en un país de la doble vara permanente, de las operaciones del gobierno, del festival de escuchas ilegales, de un procurador que sigue defendiendo a un fiscal rebelde, de un gobierno que defiende a un fiscal rebelde, de los medios. Ha recorrido todos los medios amigos Stornelli por estos días. Ha dicho barbaridades. Ahora es la víctima. ¿Por qué no presenta pruebas si realmente, como una barbaridad que dijo anoche, que corría riesgo su vida? ¿Por qué no presenta pruebas? Pruebas legítimas, no armadas, obviamente. Pero la verdad que este país cansa moralmente, como se lo he dicho en más de una oportunidad. Este es el gobierno que nos venía a prometer transparencia, seguridad jurídica. Fíjese al colmo que llega el gobierno. Reitero, vamos y nos metemos ya con el primer tema. Colectora, mire, 19 de abril, si no me equivoco, el gobierno sacaba un decreto para eliminar las colectoras. Y con bombos y platillos. Ahí está, Boletín Oficial de la República Argentina. Decreto 259/2019. 11 de abril del 2019. Todos los considerando, y fíjese en la parte resolutiva, que la proliferación de las combinaciones de boletas, conocidas como listas colectoras, genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores, que ello conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral como un mecanismo eficaz de rendición de cuentas y de elección entre alternativas de gobierno. Mire las cosas que va diciendo, que por las razones expuestas, la necesidad de ordenar la oferta electoral a través de la eliminación de los pegados múltiples o listas colectoras constituye una recomendación persistente de los expertos en la materia y un reclamo de las asociaciones de la sociedad civil abocadas a la mejora de la calidad de los procesos electorales, que la eliminación de estas listas colectoras tiene por objetivos contribuir a la transparencia del proceso electoral y promover el fortalecimiento y la cohesión de los partidos políticos. Todo esto decían en un decreto del gobierno firmado por Macri para eliminar las famosas colectoras de la provincia de Buenos Aires. Pues bien, ante la debilidad electoral del gobierno, esta diferencia en la provincia de Buenos Aires de entre 10 a 12 puntos que lleva adelante la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, que arrastra a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, entonces el gobierno que hace dice que va a implementar colectoras para que lleven a la gobernadora María Eugenia Vidal en sus respectivas boletas. Fíjese cómo, después de decir esto, hoy veíamos también una nota del 19 de abril en el diario La Nación, de Adrián Pérez, que creo que es secretario de Relaciones Institucionales, que decía que era una vergüenza las colectoras, que le quitaban transparencia. Bueno, todo en contra. Pues bien, ahora vuelven con las colectoras que eliminaron por decreto. Es una contradicción, pero esto da la pauta. Mire, no se necesita, alguien decía hoy a la tarde, no se necesita encuesta para demostrar con estas contradicciones del gobierno la debilidad electoral que tienen, sobre todo preocupados como están en la provincia de Buenos Aires. Y tienen que explicar ahora lo inexplicable de por qué borran con el codo lo que escribieron con la mano. Bueno,
Marcos Peña, con esa naturalidad que los caracteriza para explicar todo, esto decía anoche. Si uno dice, hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia, digamos, es una discusión que ha pasado en muchas provincias, son dinámicas provinciales que exceden la dinámica nacional, que en una elección desdoblada por ahí parecerían más naturales, en una elección local unificada parece más raro. Artificial, sí. Pero me parece que si al final del día, de vuelta, hoy por hoy son hipótesis, hay más candidatos a presidente que quieren apoyar nuestra candidata a gobernadora y con eso se consolida una decisión de una mayoría de no volver al kirchnerismo en la provincia, no sé, no me parece una cosa de estas que hablábamos antes, no me parece atajos, no me parece una discusión que altere la previsibilidad, digamos, ¿no? Bueno, ¿y el decreto? ¿Para qué firmaron un decreto el 11 de abril del 2019 y hablaban peste de las colectoras? Repasemos, por favor, porque parece cosa de locos esto. Repasemos lo que decía el decreto, con el cual barrían, porque ahora con naturalidad dicen, no nos parece que sea. Y el decreto dice que la proliferación de las combinaciones de boletas conocidas como listas colectoras genera confusión en el electorado e inequidad entre los competidores, que ello conspira contra la emisión de un voto informado y afecta seriamente la calidad del proceso electoral como un mecanismo eficaz de rendición de cuenta y de elección entre alternativas de gobierno. Ahora para Marcos Peña, no, dice que es natural, que no le parece ningún atajo. Y mire lo que opinaba en el 2016 sobre las colectoras el propio presidente Macri. Modificar el sistema electoral, o sea, basta de estas listas que es acoples o como las llaman, colectoras, candidaturas múltiples, que claramente no ayudaban a respetar la decisión democrática del pueblo. Bueno, es interesante volver a Marcos Peña, porque Marcos Peña desmienta al presidente a lo que dice. Volvamos a Marcos Peña, por favor. Si uno dice, hay otros candidatos a presidente que quieren apoyar a nuestra gobernadora, no nos parece una alquimia, digamos, es una discusión que ha pasado en muchas provincias, son dinámicas provinciales que exceden la dinámica nacional, que en una elección desdoblada por ahí parecerían más naturales, en una elección local unificada parece más raro. Artificial, sí. Pero me parece que si al final del día, de vuelta, hoy por hoy son hipótesis, hay más candidatos a presidente que quieren apoyar nuestra candidata a gobernadora y con eso se consolida una decisión de una mayoría de no volver al kirchnerismo en la provincia, no sé, no me parece una cosa de estas que hablábamos antes, no me parece atajos, no me parece una discusión que altere la previsibilidad, digamos, ¿no? Bueno, Marcos Peña, jefe de gabinete, hombre importante de este gobierno. Parece que él no leyó el decreto del 11 de abril del 2019, ni tampoco la opinión de Macri hablando peste de las colectoras. La urgencia electoral, las necesidades electorales, lo llevan ahora a... Y fíjese, porque cómo a cada momento demuestran cómo manejan la justicia. Hoy hacían trascender que ahora esperan que la justicia electoral voltee ese decreto que ellos mismos firmaron para que la gobernadora pueda usar colectoras en las provincias. Ahora uno se pregunta, ¿con quiénes van a usar colectoras? Roberto Labaña, Sergio Massa, que el jueves pasado, sin ir más lejos, en el Congreso del Frente Renovador, hubo discursos durísimos contra el macrismo de Graciela Camaño, del propio Sergio Massa, donde más del 80% de los congresales ratificaron que buscaban una unidad con el PJ. Daría la impresión que con Sergio Massa no. Algunos medios cercanos al gobierno hoy se encargaban de poner como manera de presionar a Massa a través de los medios que era inminente una reunión de Sergio Massa con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Lo desmintió el propio Massa, porque no se había acordado nada. En un tuit decía Massa, no tengo prevista ninguna reunión con la gobernadora Vidal.
sería bueno que los funcionarios del gobierno nacional dediquen su tiempo a gobernar. Desmentida. Y Diego Bossio, que es un poco jefe de campaña de Sergio Massa: no aceptamos a Vidal en una colectora. Nosotros tenemos un proyecto que es crítico del gobierno de Mauricio Macri y la gobernadora Vidal integra ese proyecto. Bueno, a ver, entonces con el masismo no hay colectora posible. Lo desmiente Massa y Diego Bossio esta tarde. Con Roberto Labaña, ¿qué dice Labaña sobre esta posibilidad? Hay un sector que negocia todo el tiempo y se saca fotos, numerosas fotos con Macri y demás, y hay otro sector que es público, porque ellos mismos lo han hecho público, que negocia con el sector K. Bueno, esto significa que están en el centro, pero negociando cómo salen del centro hacia un lado o hacia el otro. ¿Van a presentar listas en todo el país? Sí, en principio esto se trabaja para eso. ¿Tienen desarrollo territorial como para esta elección, Labaña? Sí, lo hay. Sí, lo hay. Ya se verá cuando llegue el momento de la presentación de la... Vamos como candidatos propios, dice Roberto Labaña. Dicen que en la provincia de Buenos Aires van a presentar también un candidato propio, con Labaña tampoco. Quedaría Juan Manuel Urtubey, que está muy cercano al macrismo, que recibió a Macri en su casa el viernes. Desde el gobierno sostienen que Urtubey acompañaría a Macri en un eventual balotaje. Esta es la carta que tienen guardada. Desde el gobierno creen que Urtubey daría su apoyo a Macri en un eventual balotaje. Hoy, ¿qué dijo sobre la posibilidad de ir con la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires? Lo siguiente. Respecto de que haga cualquier otro dirigente, el caso de Sergio o cualquier otro, obviamente que me gustaría que compita en la alternativa federal, porque le va a dar más volumen a nuestro espacio. Pero sinceramente eso no es una cuestión de estado de ánimo. Él tomará la decisión que le parezca mejor. Yo he tomado la decisión que voy a competir dentro de la alternativa federal. Yo no voy a tener un gobernador en Buenos Aires. La dirigencia de esa provincia tendrá el candidato que le parezca y me apoyará o no me apoyará a mí, pero hipotéticamente compito en contra, en este caso de Sergio Massa o de Labaña si es candidato, de Pichetto. Bueno, Urtubey deja la puerta abierta a una colectora en la provincia de Buenos Aires. Dijo: los dirigentes de la provincia de Buenos Aires determinarán con qué candidato a gobernador van. El único que ha dejado la puerta abierta es Juan Manuel Urtubey a ir en una colectora con María Eugenia Vidal encabezando la lista de el candidato presidencial Juan Manuel Urtubey. El único que ha dejado abierta esa posibilidad, Urtubey. Muy bien. Tiempos políticos se van acelerando, no hay definiciones en el radicalismo. Después de la controvertida Convención Nacional de la semana pasada, que ha dejado muchos heridos en el radicalismo, ahora tratan de ir a la acción. Siguen pidiéndole gestos concretos al gobierno. El gobierno todavía no le ha dado. Hoy la cúpula radical fue a pedir puestos, gestos concretos a Marcos Peña en La Rosada. Esto decía Andrés Lombardi, jefe de gabinete de Cornejo en la provincia de Mendoza. En la reunión de la comisión, esta posibilidad, esta apertura a esto que venía planteando Cornejo y que lo ratificó fuertemente la Convención de Parque Norte y ampliar Cambiemos. ¿Desde el Ejecutivo dieron alguna respuesta acerca de si aceptaría el presidente de la Nación una interna? No se evaluó eso. Están todos los caminos abiertos, que puede ser con una fórmula conjunta con el presidente o puede ser que se defina el candidato a presidente mediante unos pasos. Todo eso queda abierto y queda para las próximas instancias de reuniones. Bien, sin definiciones también en la Unión Cívica Radical, no hay definiciones aún en el gobierno. Macri aún no define quién será su compañero, su compañera de fórmula. Está la amenaza latente de Elisa Carrió, que dicen: cuidado a quien pongan, porque Elisa Carrió se arroba el veto para
el eventual compañera de fórmula acompañando a Mauricio Macri. Es decir, sigue crujiendo Cambiemos, siguen las discrepancias internas en Cambiemos que aún no tiene definición en el gobierno de Mauricio Macri. Bien, dejamos por un momento la política, que ya vamos a volver porque tenemos más información, y vamos sobre la situación del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. Sobre él, sobre la causa del D'Alessio Gay, el poder político, mediático y judicial ha desatado una ofensiva feroz. No solamente Stornelli y Macri lo quieren sacar de la cancha, sino que también le han iniciado, como el propio, la expareja, el peruano, ¿se acuerdan? En ese diálogo que escuchábamos aquí, Jorge Castañón lo decía, que su ex esposa le había dicho: no vayas a declarar ante Alejo Ramos Padilla, porque Carlos habló con Mauricio y lo van a sacar al juez. Bueno, Stornelli y Macri quieren sacar de la cancha a Alejo Ramos Padilla. Le han inventado una causa en el Consejo de la Magistratura, están profusamente sacando a la luz escuchas ilegales para embarrar la cancha del D'Alessio Gay, que les preocupa mucho al poder político, mediático y judicial, y hoy se conoció que el juez Alejo Ramos Padilla ha designado a su padre, juez Juan Ramos Padilla, como su abogado ante la defensa en el Consejo de la Magistratura. Irina, buenas noches. La verdad que sorprendió, porque además Juan Ramos Padilla, que aquí ha venido en muchas oportunidades muy crítico del actual accionar de la justicia, es un hombre con mucha experiencia, ¿no? Hola, Gato, buenas noches. Sí, sorprendió, y a la vez uno se pone a pensar, debe ser difícil para el juez Ramos Padilla designar un abogado sin que por H o por B se lo cuestione, ¿no? Siempre van a decir que a quien sea que ponga lo van a asociar con alguna persona, y me parece que la designación de su padre tiene un poco la facilidad de descomprimir esa discusión, ¿no? Me da esa impresión, aunque sí, de verdad nos sorprende, porque además es juez, el padre de Alejo Ramos Padilla, pero la ley habilita a que cuando es un parentesco de padre e hijo, se puede ejercer la defensa de una persona. ¿Y él como juez puede, Irina? Sí, puede. La ley de ejercicio de la abogacía, te decía, lo permite cuando son parentescos así está bien. directos, exactamente. Quizá el dato relevante del día, lo que sí nos sorprendió más que la designación de Ramos Padilla, padre, como defensor, es que el Consejo de la Magistratura, que le abrió una causa al juez Ramos Padilla con la denuncia del gobierno y otras denuncias que se fueron agregando, no lo deja acceder a la prueba. Le dijo que no puede acceder a las escuchas famosas telefónicas que se vienen diseminando en las últimas 2 semanas, que ya se conocían, pero que a partir de que salieron los audios en algunos canales de televisión, se expandieron, y además hizo uso de ellas el propio fiscal Carlos Stornelli para volver a negarse a presentarse en la indagatoria. ¿Qué le dijo el Consejo de la Magistratura a Ramos Padilla cuando fue él mismo la semana pasada a notificarse que el juez Claudio Bonadío, que es el que investiga esa denuncia de Elisa Carrió basada en esas escuchas, que el juez Claudio Bonadío había dado instrucciones expresas de impedirle el acceso a las escuchas a Ramos Padilla? ¿Cómo se va a defender si no tiene acceso a la prueba? Eso es lo que pregunta en un escrito su padre como defensor. Pero además, Irina, discúlpame, es decir, los medios amigos pueden tener acceso a las escuchas ilegales. A ver, la locura de este país, la locura de esta parte de la justicia. Los medios amigos tienen acceso. Ahora, quien tiene que defenderse se la niegan. Es el reino del revés. Y además le ponen un plazo, porque le dice, usted tiene 20 días para presentarse. ¿Y en función de qué se va a defender? ¿En función de qué va a ser un descargo? Eso es lo que plantean en el escrito. Es un verdadero escándalo realmente. Sí, realmente. Y se ve
cómo manejan toda la operatoria con los medios amigos, realmente. Vamos a ver el escrito que hoy presentó Juan Ramos Padilla haciendo una dura denuncia. Señor presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. A ver a quién va dirigida, a ver, fíjate qué importante. El presidente de la comisión es Miguel Ángel Pichetto. Claro, por eso digo importante. A él es a quien Señor está presidente dirigida de la esa Comisión de causa. Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, doctor Miguel Ángel Pichetto, senador que tanto habla de la institucionalidad, que tanto habla del respeto. El señor Miguel Ángel Pichetto tiene también ahí como integrante del Consejo de la Magistratura que poner un poco las cosas en clara sobre las escuchas ilegales que hay en la Argentina. Bueno, Juan Ramos Padilla, en mi carácter de defensor de Alejo Ramos Padilla, me presento ante los señores consejeros, ¿verdad? Dice, el día 30 de mayo del corriente, mi defendido se presentó personalmente ante dicho consejo y solicitó acceder a la prueba reunida en su contra. Sin embargo, se le comunicó que, por expreso pedido del doctor Bonadío, no podrían serles exhibidas ni entregadas las escuchas telefónicas realizadas en la cárcel de Ezeiza y que se encuentran incorporadas en las actuaciones en que me dirijo. Este oficio es de fecha 29 de mayo, es decir, el mismo día en que se lo notifica personalmente que puede ir al Consejo a examinar la prueba. Sin ahondar en la posible violación de la Constitución Nacional, pactos internacionales de derechos humanos y otras leyes, y la afectación de principios fundamentales de Estado de Derecho debido a la utilización de escuchas obtenidas de forma irregular en la complicidad de funcionarios públicos, resulta irónico que se le niegue a mi defendido en el propio Consejo de la Magistratura el acceso a la prueba para ejercer nada más ni nada menos que el debido derecho de defensa, cuando a diversos periodistas les resulta llamativamente más sencillo obtener tal material clasificado mediante la ley de inteligencia 25.520. Es un verdadero escándalo. Es decir, a los periodistas, a los funcionarios, les dan las escuchas ilegales. A quien debe defenderse, se las niegan. Y además, por expresa orden del juez Bonadío. ¿Puede el juez Bonadío ordenarle al Consejo de la Magistratura esto, Irina? El Consejo de la Magistratura por lo pronto se ha hecho eco porque eso fue lo que le contestaron en la cara al juez Ramos Padilla. Lo que sí es ineludible ahora es que el Consejo va a tener que dar una respuesta ante este planteo. Por otro lado, Gato, hay una preocupación ya que se empieza a expandir en relación a este tema de las escuchas tan difundidas, y entre ellos está el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, que fue directamente hoy a la Corte Suprema a plantear esta cuestión, no solamente por la difusión de las escuchas, sino porque los abogados están preocupados por el hecho de que los detenidos estén siendo escuchados, que estén siendo escuchados en sus conversaciones privadas y cuando hablan además con sus defensores. Y esto está completamente fuera de la ley. Se reunieron las autoridades del colegio con Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, que les dijo que también había preocupación en la Corte y que iban a tratar de hacer algo. Bueno, por ahora pero a ver, simplemente Irina, eso. Lo mínimo, ¿no? Pero, Irina, la oficina de escucha, ¿de dónde depende? Por eso, depende de la Corte. Depende de la Corte. Suprema. Y los jueces dicen que están preocupados, que hagan algo. Si lo tienen ahí, oficina de por medio. ¿Cómo van a hacerse los sorprendidos, los integrantes de la Corte cuando salen de ahí? Porque yo contaba la semana pasada, el run en tribunales miran hacia el titular de la oficina de escucha que habría podido dar a conocer las escuchas. Y entonces, la verdad que los jueces de la Corte se hagan los sorprendidos cuando depende la oficina de ellos. Además, esto es lo que denuncia también el juez Ramos Padilla. Habrá que determinar urgentemente cómo es que pudo filtrarse a la prensa un material tan altamente clasificado al punto tal que su acceso sea
negado y postergado al propio juez denunciado, que es quien precisamente debe conocer en base a qué elementos probatorios se formula su acusación. Tal vez nos sorprenda que en la Argentina de Macri los periodistas los periodistas amigos del gobierno, se conviertan en fiscales y jueces acusatorios, y que los periodistas amigos del gobierno tengan acceso a escuchas ilegales que se las niegan a alguien que se tiene que defender. Es el reino del revés, es un escándalo esto. Esto es el verdadero escándalo institucional de la Argentina de hoy. Le niegan la prueba a quien se tiene que defender, pero las administran a periodistas amigos para que embarren la cancha, para que embarren una causa que le molesta y mucho al poder político, mediático y judicial. Ahora, si hay representantes políticos como el senador Miguel Ángel Pichetto, tendrán que salir rápidamente a dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo también en el seno del Consejo de la Magistratura. Habrá que ver qué pasa en las próximas horas, qué respuesta tiene, ¿no, Irina? Y alguna respuesta van a tener que dar ante esta situación, y también se espera una respuesta de la Corte Suprema, como bien vos decías. En el Poder Judicial hay una tendencia a patear la pelota para afuera y mirar hacia la Agencia Federal de Inteligencia. La realidad es que el sistema está compuesto por todos esos integrantes. Además de la Oficina de Escuchas, la Agencia Federal de Inteligencia es también la que participa de por lo menos la orden de las escuchas y después la entrega a los jueces. Y los jueces federales también son los que administran después las escuchas. En el caso de, si mirás el escrito de Ramos Padilla, una de las cosas que señala es que Bonadío se las entrega las escuchas al Consejo de la Magistratura y se empiezan a proliferar después que el Consejo las tiene, ¿no? Entonces a veces es difícil determinar cuál puede ser el origen porque todo el mundo mete la mano en la misma lata. Pero además estamos hablando, volvemos siempre a lo mismo, escuchas que el juez de Loma de Zamora había ordenado destruir. Entonces, ¿cómo están profusamente esas escuchas ahora siendo en distintos medios entregadas, ¿no? No solo eso, esas escuchas son la base de una investigación absurda que tiene el juez Claudio Bonadío, que se inició con la denuncia de Elisa Carrió y de Pablo Oliveto y de Mariana Zubik. Que están imputadas en la causa del D'Alessio Gay, ellas ¿no? son investigadas, claro, hacen esa denuncia con estas escuchas y la denuncia sigue su trámite. Es algo insólito. Bueno, referido a esto, el colegio que recién lo contaba Irina, el doctor Jorge Rizzo también hoy dio a conocer a través de su red social Twitter. El Colegio Público de Abogados solicitó audiencia al presidente de la Corte, doctor Rosenkrantz. En esa manifestó su escozor por el Festival de Escuchas y solicitó se inicien las investigaciones del caso. A esto hay que sumarle lo que ayer comentábamos del relator de la Organización de Naciones Unidas, que ha hecho una severa advertencia sobre el Festival de Escuchas Ilegales, pone allí a la Corte también en el foco de esta advertencia y hace un severo y grave análisis sobre cómo las escuchas ilegales en la Argentina, cómo se espía ilegalmente y cómo se pinchan ilegalmente teléfonos en nuestro país. La ONU, el relator especial de esta materia en la ONU. El procurador interino Casal sigue en el Congreso. El fiscal rebelde tiene 68 ya días de rebeldía. Y cuando entraba, mire lo que dijo sobre el fiscal rebelde. Cuando se recibió la notificación por parte del juzgado de la declaración de rebeldía del doctor Stornelli, se dispuso el inicio de otro expediente disciplinario donde de modo inmediato se le requirieron al doctor Stornelli explicaciones y se siguió el procedimiento con el Consejo Evaluador, procedimiento que establece la reglamentación. El Consejo Evaluador hizo un dictamen en el cual llegó a la conclusión, por mayoría absoluta, mayoría plena de sus miembros, por unanimidad, llegó a la conclusión de que era necesario la formación y la instrucción de un sumario
para determinar si la incomparecencia del doctor Stornelli a sus citaciones a declaración indagatoria constituía una falta. Cuando esté concluido el sumario y estén las conclusiones del sumariante, tenga que consultarse nuevamente al Consejo Evaluador. Expedido el dictamen por el Consejo Evaluador, que es un dictamen, el Consejo Evaluador es un órgano asesor, sus dictámenes no son vinculantes, corresponde al Procurador General de la Nación cerrar el caso, aplicar una sanción o pedir la destitución al Tribunal de Enjuiciamiento. Bueno, Irina, se toma su tiempo Casal, ¿no? Es que parece una tomadura de pelo Sí, que total. una toman el pelo, una investigación nos toman para el determinar pelo. si incurrió en una falta por no prestarse a declarar lleve 60 días. La verdad que es un poco insultante, pero Sí, la verdad que sí. Pero bueno, esta es la decisión que vuelve a defender Casal. Casal está defendiendo lo que ya hizo. También está de alguna manera respaldando a la comisión evaluadora de la Procuración. En un momento dijo que bueno, que era cierto que se podía enviar directamente al jurado de enjuiciamiento la petición, pero que la comisión evaluadora había tomado otro camino y que era uno de los posibles. Algunos de los presentes, como por ejemplo la diputada Vanessa Siley, le dijo que él estaba más en rebeldía que Stornelli con las cosas que estaba planteando. Bueno, Irina, nos vamos al Senado de la Nación. Justamente le agradecemos a la senadora nacional por la provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Agnum, que se haya retirado por un minuto y que nos... ¿Cómo le va, senadora? Buenas noches. Hola, Gato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, parece que se llevó el violín Casal, ¿no? Sí, la verdad es que es increíble. Estamos asistiendo a unos fundamentos que realmente son absolutamente irrisorios frente a la importancia que tenía que hoy Casal estuviera acá y nos explicara por qué ha dilatado, ha realizado una maniobra dilatoria para evitar que Stornelli se presente ante el juez federal de Dolores. Lo cierto es que pesa sobre Stornelli la obligación legal de asistir y que la necesidad de avanzar en un juicio de remoción es justamente por su reticencia a estar a derecho. Él no se presenta porque de lo contrario no habría que plantear absolutamente en ningún caso la remoción. Se tendría que presentar, estar a derecho, prestar declaración indagatoria, que por otra parte es un acto de defensa del imputado, y luego la causa podría seguir su curso. Lo que están haciendo es obstaculizar con el aval del Procurador General de la Nación, que en lugar de abrir rápidamente la instrucción del juicio que debe llevar adelante el Tribunal de Enjuiciamiento, lo que hace es abrir un sumario administrativo con un plazo de 60 días, lo cual es nada más ni nada menos que una maniobra dilatoria. Y recién le preguntaba concretamente por la integración del Tribunal de Enjuiciamiento, que se realizó a través de un sorteo que no estuvo publicado debidamente con la antelación requerida, y que la verdad que a uno le da que pensar quiénes salieron sorteados en ese sorteo, porque justamente son nada más ni nada menos que Paulucci, hijo del ex secretario de Seguridad Social del gobierno de Mauricio Macri, y la fiscal Obregón, que está claramente cuestionada en Mendoza por delitos de lesa humanidad en los que ella ha intervenido, y realmente su conducta es cuestionada por varios sectores. Es decir que, senadora, daría la impresión que lo están protegiendo a Stornelli, que está muy protegido por el poder, ¿no? Por el gobierno, por Macri y por Casal. La pregunta, Gato, es si no fuera Stornelli, el fiscal que está en rebeldía, si no fuera Stornelli quien en su fiscalía han realizado filmaciones como las que ha realizado D'Alessio a Bruce Adobat,
porque es el único registro de alguien prestando declaración en el marco de una causa. Bueno, la verdad, si a todas estas acciones las llevara adelante otro fiscal, yo creo que ya hubiera sido removido. En este caso, evidentemente, tiene una protección que excede la del Ministerio Público Fiscal, me parece que es también del Gobierno de la Nación, lo vimos hace pocos días en el acto del Ejército, a pocos pasos del Presidente de la Nación. Nadie se sienta porque sí en una silla al lado del Presidente o cerca del Presidente. Hay un protocolo que tomó esta definición y evidentemente es una señal muy clara del apoyo que tiene Stornelli, quien, a pesar de estar fuertemente cuestionado con todas estas cuestiones que nosotros estamos planteando, valga la redundancia, tiene una causa por asociación ilícita, por extorsión, recibió en Pinamar fuera de su jurisdicción a D'Alessio, a Echevest, para llegar a un acuerdo. En otro caso se hubiera tomado una definición disciplinaria que no se toma en este caso. Claro, es decir, para cerrar, senadora, hasta el momento no satisface, no alcanza los objetivos la presencia de Casal en el Congreso. No, de ninguna manera. Y por otra parte, la verdad es que vamos a seguir hasta que terminemos de hacer preguntas. Hay muchas preguntas que hay que hacerle en torno a las definiciones que ha tomado desde su interinato. Claro. Él ha resuelto mover, por ejemplo, ha trasladado fiscales, como en el caso del fiscal de la Procubín, el tema de violencia institucional en el marco de la cuestión de Maldonado, de la reforma previsional, donde era evidente que iba a haber una enorme protesta social, trasladó al fiscal de Bedia, quien había en su momento citado a Bastavilbaso por la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, es decir, ha tomado todas determinaciones siempre apañando las definiciones del Gobierno Nacional, y que esto redunda en quitarles derechos a los ciudadanos. Totalmente. Porque cuando a un jubilado no se lo defiende concretamente, cuando se dan dictámenes favoreciendo el tarifazo, cuando se dan dictámenes favoreciendo a Pharmacity y al aumento indiscriminado y la concentración en la venta de los medicamentos, se toman definiciones desde este ámbito de la justicia, en este caso, que afectan a la ciudadanía en general. Gracias, senadora. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Hasta luego. Muy bien, la senadora Santún, senadora Santa, está así. Casal sigue sin responder, obviamente, porque, como reitero, están las propias escuchas, lo declaró el peruano ante la expareja de la actual pareja de Stornelli, ante el juez Alejo Ramos Padilla, que su ex mujer le dijo: no vayas a presentarte ante Alejo Ramos Padilla porque Carlos ya habló con Mauricio y al juez lo van a sacar. Así se dan las cosas en la Argentina de hoy, con esta impunidad. Después hablan de transparencia, de república, nada, cero. Juan Alonso. Por favor. Fernando Alonso. A Juan Alonso le mandamos un abrazo, querido colega que está laburando mucho con este tema, por eso lo tenía presente. Fernando, el pan tremendo, ¿no? Tremendo, ¿qué tal, Gustavo? Buenas noches. Me daba risa porque algunos decían hoy, pasó la barrera, no entiendo, psicológica de los 100 pesos. Explícame qué es barrera psicológica de los 100 pesos. Es que tiene una significación. Vos pensás que el kilo de pan era probablemente los consumos más populares que podías tener. Un billete de 100 pesos ya no te alcanza, lo que implica que es probablemente la mayor demostración del proceso de inflación y de la depreciación del peso que hemos vivido en estos últimos 3 años, ¿no? Que un billete de 100 pesos no alcance para cubrir un kilo de pan es llamativo. Y tenemos unas placas para mostrarlo, Gustavo. Hubo en estos últimos 15 días un aumento muy grande en el precio de la bolsa de harina, de 790, 930, 950. Es un aumento entre 17 y 20%. Ahí lo tenemos, hay 110 pesos se paga el kilo en barrios como Palermo, Recoleta. Y está la idea de que va a seguir aumentando, porque hoy hablaba con algunos de los mayoristas de harina, los que proveen de las bolsas de harina a las panaderías, y decían que están esperando para esta próxima semana un aumento muy fuerte en la harina. 100% es lo que aumentó en el año. 15 a 17%, perdón, en el último año, ¿no? Es el 100%. 15 a 17% es lo que va aumentando el precio del pan este año, de enero a mayo.
Y te digo que la expectativa es que siga subiendo. Y culpan, ¿sabes qué, Gustavo? Al gobierno. Dice que la AFIP salió a hacer cacerías en los molinos, entonces los molinos bajaron la producción de harina y el que quiere harina tiene que ir, pagarla en efectivo y por la puerta de atrás, porque si no, no salen las bolsas de harina de los molinos, y eso es lo que está provocando el aumento de la bolsa y el aumento del precio del pan, que 100 pesos bueno, ya no es nada. A ver, esto como bien lo explicaste vos, podrán decir, mire, esto es la inflación. Esto es la inflación en todos los productos. Ahora, el ciudadano Pedro Brigger, que con el tema de la leche, ¿se acuerda del precio del litro de leche? Recibió de todo el mundo, también tiene un comparativo muy interesante sobre este tema. Buenas noches. ¿Cuánto es el salario mínimo en la Argentina? 12.500 pesos es el salario mínimo vital y móvil, el salario mínimo fijado por ley. Si yo compro un kilo de pan todos los días a 100 pesos, se me va el 25% del sueldo. Espera un minuto, Pedro, porque tenemos un problema. Lo que está contando Pedro, Juan, lo que está contando Pedro es que un salario mínimo en la Argentina es de 12.500 pesos y con 100 pesos que sale el kilo del pan, ¿tenemos cuánto? 25% del sueldo. 25% del sueldo destinado a comprar pan. En Francia, con el salario mínimo, solamente el 10% del sueldo. En Francia, 10% ya está, ahora, del sueldo con el salario mínimo. O sea, en la Argentina, con el salario mínimo, con el pan a 100 pesos, te gastás el 25% de tu sueldo solo en pan, si compras todos los días un kilo. En Francia, una persona que todos los días compra un kilo de pan con el salario mínimo, gasta apenas el 10% de su sueldo. Bueno, vamos a seguir teniendo datos porque seguramente a partir de estos datos de Pedro van a empezar a llegar a las redes sociales cuánto está el kilo de pan en cada ciudad de Europa, y vamos a notar de que en Argentina el trigo dejó de ser barato. Ya dejó de ser barato. Bueno, porque se exporta dólares. También. Se exporta, ahí tenés el problema. Ahí tenés el problema cuando el gobierno anterior decía que había que guardar trigo para la mesa de los argentinos. Acá tenés el mejor ejemplo, cuando se reían de esas aseveraciones. Es decir, hoy lo exportan, está a precio dólar, pero acá no podías comprar un kilo de leche, un litro de leche, no podés comprar un kilo de pan ahora. Y se viene una ronda de aumento de fideos y de todas las pastas, porque si sube la bolsa de harina, suben todos los productos, no es que solo sube el pan, va a subir todo lo que tiene producción, que es la mayor parte de la alimentación de la gente, y son todos los precios esenciales, así que esos precios esenciales... Precios esenciales que hoy hablábamos, que lo vamos a invitar esta semana con Claudio Boada de los consumidores, no existen, ¿eh? No, claro. Han hecho un relevamiento de precios esenciales, no existen, es otro relato del gobierno. Los carteles sí, ¿eh? En muchos lugares están los carteles, pero no los productos. Bueno, Enrique Zuleta, ¿cómo está? Muy bien. Alúmbrenos un poco de esta Argentina, doble vara, de festival de escuchas. Le niegan al juez para defender, pero los periodistas usan las escuchas ilegales y le niegan al juez las escuchas que tienen que ser para su defensa. Ahora, tal vez lo peor de esto es cómo se va politizando la cuestión de la justicia y empieza a ser un conflicto de poderes. El Ejecutivo, hoy el Legislativo, y me parece que el Poder Judicial con el Ministerio Público. Ahora, yo recuerdo un caso que fue enormemente importante en Europa, que fue el caso Garzón. En el caso Garzón también se estableció este tipo de juego imposible, porque estaba muy politizado. ¿Y quién lo rompió? Lo rompieron los abogados. Los colegios de abogados, más allá de la pertenencia ideológica, del establishment o no, reaccionaron unánimemente y dijeron, las escuchas no pueden existir, los derechos no pueden estar en riesgo. Cualquiera sea nuestro compromiso con los clientes que tengamos. Eso no se toca. Y yo creo que el fin de la carrera de Garzón, porque Garzón utilizó las escuchas. Y le respondieron no solo los que estaban en contra de Garzón, todos, unánimemente. Esa reacción se produjo en muchos países cada vez que la política metió allí a la justicia en esa especie de forceps, de juego imposible. Alguien tiene que reaccionar, alguien tiene que representar a la sociedad civil. No basta con los medios, pues los periodistas en general, ya sabemos, van tomando su compromiso. Pero los abogados, en el caso europeo en general,
siempre tomaron la posición. Lo que pasa es que acá, bueno, hoy fue el colegio Bueno, Rizzo público, lo ha hecho, ¿no? pero en realidad Rizzo lo ha hecho. debería estar ahí la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Sí, lo que pasa es que también ahí está muy bueno. metida la política, porque hay otra asociación que es puramente pro, ¿no? Pero esa la de asociación- Lipera es pro. Estamos de acuerdo. ¿No? Entonces, yo creo que, pero sin embargo, allí está la parte que más debe responder a Y bueno, es la lo que decía sociedad. Irina, la preocupación de los abogados, porque se les van a escuchar ya ilegalmente Sí, las pero conversaciones con... necesitamos más de los abogados, porque los abogados tienen que entender que esto es circular, va a afectar a todos. No hay, los jueces pueden pensar, este es nuestro cotarro, esta es nuestra protección y aquí esto lo vamos a tocar. Juez vota juez, ¿no es cierto? Y la mano no lava la otra. En el Poder Ejecutivo probablemente se están haciendo muchos cálculos mezquinos en este sentido. Y el Congreso, bueno, el Consejo de la Magistratura de alguna manera también es muy poroso, porque estas cosas probablemente salgan del Consejo de la Magistratura. A mí me parece que hay que buscar que la sociedad civil reaccione, porque se está tocando un nervio sensible de la democracia. O sea, si realmente estos derechos están hasta tal punto en riesgo, eso pensemos lo que pensemos, nos afecta a todos. Nos afecta a todos, totalmente. A todos. Exacto. Y no hay posiciones ideológicas. No, obvio. Es una cuestión de principio. Enrique, ¿cómo se entiende o qué lleva al gobierno que el 19 de abril firme un decreto para eliminar colectoras en la provincia de Buenos Aires y ahora el gobierno sale a promover colectoras para que Vidal las utilice? Bueno, el gobierno ha tenido muchas voces adentro. Desde el principio instaló la cuestión de la reforma política como un tema central. Hay muchos profesores, muchos consultores dando vuelta y la verdad no se orientan. También tenemos aquí una idea sobre que las reglas de juego son disponibles, que el poder político puede disponer de las reglas de juego y una de las ventajas que tiene por estar en el poder es disponer de la regla de juego. Esa es una regla de juego esencial. Las colectoras les convenía porque había un diagnóstico de qué estaba pasando en el país y cómo funcionaba y cuáles eran los actores de ese sistema, equivocada, muy equivocada. Y ese esquema, vamos a decir, Ana, lo llevó a esa cuestión que la verdad de las cosas era inconstitucional. De manera alguna podía una regla de juego electoral modificarse con un decreto de necesidad de urgencia. Eso es una cuestión constitucional. Nunca se le dio mucha importancia porque se pensaba que era una especie de ventajita o de ventaja que se tomaba el gobierno. Ahora se ha dado cuenta que las reglas de juego estables, previsibles, son un beneficio para todos. Es exactamente igual que en la justicia. Eso no se puede tocar, porque nadie le va a sacar una ventaja al otro. Ahora, ¿demuestra el gobierno con esto que está en una debilidad electoral? Bueno, ¿Que está con miedo? Bueno, todos tienen miedo. La verdad que todos. Si no, no tendríamos deshojando la margarita a tanta gente inteligente, con recursos, etcétera, porque no hay ninguno que esté seguro. No sabe Massa, no sabe... El único tal vez que ha dado un paso adelante ha sido Cristina Fernández de Kirchner al tomar una opción por Alberto Fernández, que es toda una decisión que tiene un costo interno, que seguramente lo estará solventando, tal vez la resolución de la provincia de Buenos Aires compensa, pero ha asumido el riesgo. Los demás no lo han asumido, ni siquiera más que es un candidato que esté hoy seguro. Hoy por hoy no sabemos si todas estas alquimias políticas que hay en el gobierno y en la ¿Vos crees que oposición... hay duda en torno a la candidatura de Macri? Bueno, yo creo que hoy se está hablando de una situación en la cual se podría llegar a pensar, esa es la tapa de los diarios de hoy, incluso en tentar algún referente de la oposición para que utilice el sistema de las colectoras, lo cual pone en riesgo al presidente, porque ya va a haber dos presidentes donde lo que se trata de proteger es la provincia de Buenos Aires. Eso es un síntoma de debilidad, para unos y para otros. El que tome ese riesgo realmente está diciendo a la ciudadanía, la verdad no sé dónde estoy parado, voy a intentar hacer algo, acompáñenme, perdónenme si me coloco acá, yo sé que a ustedes les asusta, que yo no sé a dónde voy, pero es una debilidad muy grande. La dirigencia política no puede digerir del todo esta revolución desde la demanda, porque las revoluciones siempre fueron de la oferta, ¿no es cierto? La utopía, el programa, el líder, el partido, la plataforma. Hoy no, la cosa viene de abajo. Cuando se produjeron los datos el domingo, yo estaba en Corrientes en ese momento, nadie podía prever la fuerza de esa demanda, y es una demanda muy interesante. Hay gente que va a votar en agosto a Fernández y que votó a ECO. Y no porque tenga dos cabezas distintas, sino porque el proceso es el mismo. Claro. Se quieren soluciones y se quieren respuestas. Y la democracia da respuesta. Y la Argentina no está fundida y el sistema político está
acabado como ha pasado en muchos lugares donde implosionó. El caso Claro. de México, desaparecieron los últimos 3 partidos que quedaban, que eran el PAN, el PRD y el PRI. Sí. El caso de Brasil. Argentina no está en esa situación. El sistema está funcionando, se está renovando de abajo hacia arriba, por eso los gobernadores son tan fuertes y por eso tenemos elecciones ahora. Hay 2 muy importantes, que uno es Chubut y otra es Bueno, Santa 4 Fe. elecciones el próximo domingo. Sí, pero hay 2 que son centrales, porque son 2 elecciones donde los gobernadores no ganaron las PASO, tuvieron más votos individualmente que los demás, pero no ganaron las PASO. Claro. Entonces allí la oposición sacó más votos en las PASO y vamos a ver si es capaz de ratificar y quienes ganaron, que en un caso es Perotti en Santa Fe o Linares en Chubut, son capaces de hacer que el resto de la oposición entienda la unidad, porque la unidad es una condición necesaria, pero no suficiente. Obvio. Hay que tener más cosas. Que estar Enrique, unidos. por último, y este radicalismo que cruje por todos lados y que tampoco encuentra una brújula, ¿cómo lo ves? Allí tenemos un drama. Voy a usar los 2 ejemplos porque sirve para los 24 distritos. En el caso de Santa Fe tenemos 2 radicalismos. Hay un radicalismo que está con Cambiemos, está representado por el intendente de Santa Fe, Corral, que ha sido presidente, pero el radicalismo, vamos a decir, territorial, está con los socialistas. Esos son 2 radicalismos. Claro. El que va a inclinar eso es el radicalismo y su crisis de identidad. En el caso de Chubut, el radicalismo vio sacrificar a su referente, que es un gran diputado nacional, hijo y nieto de intendente, que es Mena, digamos, porque jugó esa especie de polarización absurda, esa grieta, esa idea de todo o nada, y castigó al radicalismo. Entonces el radicalismo tiene esa cuestión de identidad. Por un lado el compromiso nacional y por el otro lado el compromiso con la gente, con esta demanda. Es muy interesante. Esto no es un sistema que está postrado, es un sistema que está funcionando y que va a producir resultados, y eso atemoriza a la clase política porque el temor viene de que es una lógica distinta, es una dinámica positiva, ascendente, que está haciendo una transformación. Gracias, como siempre, Enrique, Gracias. por tratar de entendernos de aquí hasta el 12 y después el 20 y pico. Tenemos 8 días ahora hasta la fecha de alianza. Total. Todos los días la tinta de los calamares invadirá casi todo el escenario. Así es. Bueno, gracias, Enrique, como siempre.